Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son sexys porque la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la distancia recorrida por una persona. Hay que entonces mostrar esa distancia en centímetros, metros y kilómetros. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos la función ejecutar entre las líneas 16 a 23. Esta función ejecutar recibe como parámetro de entrada una variable de tipo entero llamada número de pasos, y a partir de ahí simplemente hallamos los centímetros, metros y kilómetros recorridos por esta persona. Suponiendo que cada paso tiene 45 centímetros, hallamos los centímetros. Los metros ya sabemos que es dividir los centímetros sobre 100. Y los kilómetros, entonces metros sobre 1000. Entonces ya así simplemente mostramos el resultado a través de una instrucción de salida. Le invitamos a visitar la tutoría distancia recorrida en TurboC. Allí se explica más detalladamente este ejercicio. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Una vez se definen las clases, se crean objetos para usar esta clase. Los objetos serán diferentes entre sí. A pesar de que cada objeto reutilice la clase, serán diferentes ya que los atributos son distintos entre cada objeto. Una clase se compone de atributos y comportamientos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos, variables de instancia y las funciones o comportamientos. En la interfaz entonces se sabrá el tamaño de un objeto en memoria. En la implementación lo que se hace es implementar las funciones, o sea, programar la lógica de cada función declarada en la interfaz. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 6 a 8. Aquí damos nombre a la clase como distancia recorrida, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Es aquí donde vamos a declarar los atributos o variables de instancia de la clase. En este caso declaramos de tipo doble las variables centímetros, metros y kilómetros. Recuerde que estas variables globales o de instancia pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, por ser variables generales. Las variables entonces centímetros, metros y kilómetros vemos que las usamos en la función ejecutar y mostramos este valor calculado. Ya con esto queda definido los atributos. Entonces declaremos ahora las funciones en la línea 7 en la misma interfaz. Para declarar funciones en Objective-C primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void es para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, lo recibe en la variable llamada número de pasos. Los parámetros van separados por dos puntos y cada parámetro, recuerde, se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz de la clase. Veamos ahora la implementación entre las directivas @implementation y @end, línea 10 a 24. Internamente el compilador importa la interfaz para poder programar un método. Este previamente debió haber sido declarado. En la implementación, entre las líneas 11 a 15, vemos un método especial, el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase.
El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase distancia recorrida, en este caso en la línea 31. Este constructor se encarga de inicializar variables de instancia o atributos. En este caso no se inicializa ninguna, ya que en la misma función ejecutar se inicializan o reciben datos para mostrar. Aquí no es necesario hacerlo. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Ya vimos entonces la implementación de la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación de la clase distancia recorrida, la interfaz, y queda lista la clase para usar. Si usted tiene otro archivo en el que necesite usar una clase ya creada, es más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos para ser usados, evitando así copiar y pegar el código. Entonces, una vez que definida la clase, como en este caso, ya será crear los objetos para usarla. Entonces, entre las líneas 26 a líneas 35 vemos el main. El main es el método de inicio del programa. En el main, entre las líneas 28 a 30, recibimos de entrada por parte del usuario la variable número de pasos. Para poder invocar la función ejecutar y enviar ese valor, primero tenemos que crear un objeto. Pero vamos a crear primero un puntero a la clase distancia recorrida. Entonces con asterisco indicamos esto, damos al puntero el nombre de obj y luego lo instanciamos. Entonces a este puntero primero se reserva memoria dinámica a la clase distancia recorrida, y luego a ese espacio de memoria invocamos init, o sea el constructor por defecto, y con esto queda definida la estructura de un objeto de la clase distancia recorrida. Así entonces ya obj apunta a un objeto de esta clase y ya se puede usar. La clase simplemente será invocar la función ejecutar en la línea 32 entre corchetes. Nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos los parámetros separados con 2 puntos. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador salta de la línea 32 a la línea 16 y continúa con el programa mostrando el resultado. Entonces observe la instanciación de objetos invocando la función alloc e init. Si usted no necesita enviar parámetros al constructor, usted puede reemplazar alloc e init por new. New es la cláusula que también reserva memoria y automáticamente llama al constructor por defecto. Por último, línea 33, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Este método hace parte del manejador interno de memoria de Objective-C. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar la distancia recorrida por una persona. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.